Buenas tardes, noches, ¿cómo les va? Vamos a empezar la última clase de este cuatrimestre, de esta parte del año, la última clase virtual, encarando un nuevo tema con el que vamos a trabajar a partir de la reflexión, de lecturas y demás, hacer alguna pequeña actividad que quedará para resolver después del receso. Este tema es obviamente súper importante, lo que es la geografía política, y deriva de la propia idea de Estado y nación, que son los conceptos que estuvimos incorporando a lo largo de gran parte de este cuatrimestre. Podemos pensar que este intento efectivizado de circunscribir los territorios es el que da origen al concepto de límite. Vamos a ver dos autores con respecto específicamente a la cuestión técnica o a la conceptualización técnica. Uno de ellos es Rey Balmaceda, autor argentino, de un libro que se llama Límites y Fronteras de la República Argentina. Vamos a ver solamente la parte genérica. Es muy probable que el año que viene vean el resto del libro en la Cátedra Específica de Organización del Espacio Argentino, que es donde él nos conceptualiza límite y frontera, de acuerdo a su visión. Bueno, digamos, ¿qué visión tiene Balmaceda? Balmaceda es un geógrafo muy conocido, de la época del neopositivismo, y si bien es muy claro al momento de explicar las diferencias sustanciales que existen entre los límites y la frontera, él se queda solamente en aspectos técnicos geográficos, o sea, no involucra otras cuestiones que sí involucrará el segundo autor, que es un texto que yo vi hace muchísimos años, de un geopolítico catalán clásico de la geografía política que se llamaba, pobre, en paz descanse, Vicent Vives. Bueno, pero vamos a empezar con lo que yo considero más fácil, que es con Balmaceda. Balmaceda claramente nos explica que el límite es algo, vamos a ver qué, creado por los estados. No hay límite sin estado. La idea de límite en el idioma castellano es muy distinta a la idea de frontera. ¿Por qué aclaro esto? Porque hay idiomas como el inglés que utilizan la palabra border para hablar tanto de límite como de frontera. No así el idioma castellano, el español, que tiene una riqueza de vocabulario tan importante que puede darse el lujo de, ante estos dos conceptos que son diferentes, utilizar palabras diferentes, sin necesidad de mayores explicaciones. Cuando hablamos de límite, fundamentalmente hablamos de una construcción de los estados. Los límites son isolíneas. ¿Por qué digo isolíneas? Porque nosotros podemos tomar un mapa político o un mapa físico-político y vamos a ver, o incluso en el Googler, vamos a ver trazados los límites. Va a haber una casilla de Googler que me va a permitir ver los límites políticos y también los puedo desactivar. Los desactivamos y veremos entonces la Tierra como es. La Tierra, pensando la Tierra como planeta, uno toma un cohete, ¿no? Una nave espacial, un satélite, lo que se les ocurra, y mira el planeta Tierra y no ve los límites. No los ve porque no existen. O sea, no tienen una existencia real. La existencia de los límites es una existencia de los mapas, en cuanto a su trazado en isolíneas. Son isolíneas en los mapas. Pero uno dice, bueno, pero para trazar una isolínea en el mapa tengo que tener referentes, ¿sí? Por supuesto. Entonces, cada tanto se colocan hitos fronterizos que me permiten a mí trazar esa línea, trazarla, porque no existe, y en cada uno de esos hitos volver a referenciar si esa línea está en correcta posición. Ustedes saben que esto
yo voy y te corro, ¿no? Esto nos ha pasado mucho con Chile, te corro el hito y ya te desconfigura el límite, entonces hay que estar muy atento. Uy, este hito no está en su lugar, volvámoslo a acomodar. A medida que ha evolucionado lo tecnológico, sobre todo la localización satelital, se hace más complicado esto de correr hitos y mojones, pero es algo que se ha hecho y también se hace. Por lo tanto, el límite es una isolínea que aparece en el mapa, pero no aparece en la realidad, porque es una construcción de estas instituciones jurídicas que conforman el Estado. ¿Y por qué existen los límites? ¿Quién dice dónde tiene que estar el límite de cualquier país? Vamos a hablar de Argentina, porque es lo que más conocemos y creo lo que más nos va a servir. Pensemos en los límites de Argentina, pensemos nuestros países limítrofes, al norte tenemos a Paraguay, tenemos a Bolivia, tenemos al nordeste a Brasil, al este Uruguay, después el océano, ahí no habría problemas, al oeste, después de Bolivia hacia el sur tenemos a Chile. Bueno, hay algunas cosas que son medio como obvias. ¿Dónde está el límite entre Argentina y Chile? Y ustedes me van a decir, bueno, el límite entre Argentina y Chile está en la cordillera de los Andes. Sí, sí. ¿Qué tipo de límite es ese? Y acá está el tema. Y ustedes por ahí me dicen, y es un límite natural, porque lo marca la cordillera de los Andes. Yo le decir, no. ¿Quién dijo que porque hay una cordillera tiene que haber dos estados distintos? En este caso, dos países diferentes. El hecho que exista una cordillera no quiere decir que ahí tenga que haber dos países diferentes. ¿Quién lo dijo? ¿Dónde está escrito? ¿Es un escollo la cordillera? Y sí, es un escollo. ¿Es un escollo insalvable? No, 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 para nada. Sabemos que San Martín y todo su cuerpo de granaderos cruzó la cordillera a la altura de la provincia de Mendoza, ¿no? Lo que llamamos los Andes áridos, que son los Andes más altos de todo el tramo limítrofe entre Chile y Argentina, y los cruzó. Es más, años después se cae un avión en plena cordillera con unos rugbyers uruguayos y llegan a Chile, caminando llegan. No es insalvable. Vamos al sur de un paso que se llama Paso de Pino Achado, comienzan los Andes patagónicos fueguinos, que se cruzan muchísimo más fácil, como nos contaban los mapuches en Neuquén. Nuestro territorio va desde el Pacífico hasta el Atlántico. Para nosotros, la cordillera no es un escollo. El territorio mapuche es este, desde el Pacífico al Atlántico, a la latitud de Neuquén. No somos chilenos ni argentinos, somos mapuches, una nación, y vivimos en este territorio que pasa, como cosa habitual, la cordillera de un lado para el otro. Entonces, ¿quién dijo que tenía que ser la cordillera? Nadie. Los límites siempre son convenciones. ¿Convenciones entre quiénes? Y fundamentalmente entre estados. Nos sentamos en una mesa y decidimos que el límite entre estos dos estados, entre estos dos países, pasará por la cordillera de los Andes. Entonces se empieza a complicar la cosa. Si bien hay toda una cuestión técnica, que muy bien escribe y describe Balmaceda, la cordillera de los Andes no es lo mismo en el norte que en el centro, que en el sur de Chile y de Argentina. Presenta características absolutamente distintas en cuanto a su altura, en cuanto a su formación geomorfológica. Por ejemplo, hablaba recién de la cordillera de los Andes áridos, provincia de Mendoza y San Juan, por donde cruzó el general Don José de San Martín. Y pocos saben
que el pico más alto de la provincia de Mendoza está íntegramente en suelo argentino, es el Cerro Aconcagua, se encuentra en un encadenamiento lateral de la cordillera de los Andes, no se halla en la cordillera central o principal, y se denomina esa cordillera cordillera frontal. La cordillera frontal está íntegramente en territorio argentino. Entonces, si bien es la mayor altura, no marca un hito para límite. ¿Por qué? Porque no se halla en el encadenamiento principal. Y la teoría dice, se siguen las mayores alturas que son divisorias de aguas. ¿Qué significa ser divisoria de agua? Supongo lo habrán estudiado el año pasado. Quiere decir que en esas montañas donde nacen ríos que van o a una pendiente o a la otra pendiente, es, además de un pico de los más altos de esa cordillera, un pico máximo, divisorias de aguas entre dos cuencas hidrográficas diferentes. Entonces, la conclusión es, seguiremos las altas cumbres que dividan aguas. Las altas cumbres que dividen aguas se hallan en la cordillera principal y no en la cordillera frontal, cuyo origen geológico ni siquiera es terciario. ¿Se entiende? Fue sobreascendida en el terciario, pero estaba formada con anterioridad a fines del Paleozoico. ¿Qué quiero decir con esto? No es tan simple determinar por dónde va a pasar el límite. Sigamos las mayores alturas que dividen aguas. Bárbaro, nos ponemos de acuerdo, listo, ya está. Seguimos las mayores alturas que dividen aguas y aquellas alturas que no dividen aguas, porque no se hallan en la cordillera central, quedarán o para un estado o para el otro. En este caso lo tenemos nosotros, el Cerro Aconcagua. ¿Pero qué pasa? Bueno, acá se empezó a complicar. Al sur de Pino Achado se pudrió todo. ¿Por qué? Porque las glaciaciones llegaron justamente hasta ahí, hasta Pino Achado, hasta el sur de la provincia de Neuquén, a partir de donde empieza lo que llamamos la Patagonia Argentina, en que tiene una línea transversal que va hacia el Atlántico. ¿Qué características tuvieron estas glaciaciones o qué hicieron las glaciaciones con esta cordillera que ya estaba? Pensemos que la cordillera asciende en el terciario, reasciende todos los encadenamientos que desde antes estaban, la cordillera oriental, la frontal, la precordillera, las sierras pampeanas, etc. Y a la vez, le sigue en el Cuaternario un proceso de glaciación que hace avanzar todas las masas glaciarias, de alguna manera aplastando, es un término no muy técnico, aplastando o avasallando a este encadenamiento montañoso recientemente plegado, una era geológica antes. Todo el tramo que va desde Pino Achado hasta Cabo de Hornos estará caracterizado por una fuertísima erosión glaciaria. ¿Y esto qué me da como consecuencia? Bueno, la erosión glaciaria, además de haber disminuido la altura de estas montañas, que hace que los mapuches la pasen sin problema de un lado para el otro, además de eso, constituyó una serie de valles, llamados valles glaciarios. A diferencia de los valles fluviales que uno encuentra entre las distintas cordilleras, que tienen forma de B, o de B invertida, de B corta, los valles glaciarios, como la lengua del glaciar, no es una línea como el río, es una lengua, un paredón, como habrán visto en las fotografías de los distintos glaciares de la Argentina, forman valles en forma de U, con acumulación de lo que se llama morenas o morrenas glaciarias en la base del valle. Y uno dice, ¿y qué hay que forme valles en U? En estos valles en U, que formó la glaciación, se han depositado aguas y se han generado lagos. Estos lagos que marcan nuestra bellísima Patagonia occidental son un tema. ¿Por qué? Porque en estos lagos nacen ríos que desembocan en la vertiente del Pacífico. Estos lagos son en parte argentinos y en parte chilenos. Entonces, cuando hubo que trazar la línea
esta línea inexistente en la realidad, esta isolínea, para determinar cuál era el límite, ¿qué dijeron los chilenos? Hay que seguir la divisoria de aguas, como ustedes me dijeron al norte. Y nosotros dijimos, no, porque se forma este lago. Si yo sigo la divisoria de aguas, todo esto va a ser chileno. Y esto va a ser argentino. Nosotros dijimos, no, hay que seguir las altas cumbres. Las altas cumbres estaban acá. Y entonces los chilenos dijeron, no, porque vos te quedas con todo el lago y yo me quedo con nada. Y este lago es divisoria de aguas. ¿Qué se hace cuando las altas cumbres no dividen aguas? Bueno, imagínense que no fue fácil. La historia de cómo se determinaron los límites en la Argentina y todos los conflictos que hubo ya la verán el año que viene. Simplemente les digo algo. En gran parte la fama del perito Moreno se basa en la presentación que él hace ante el comité arbitral que decidió esta cuestión, que es una presentación muy exhaustiva, muy minuciosa, muy bien cuidada, típica de la época de, como yo le digo, de la Constitución territorial argentina, donde se afianza toda la cuestión territorial, caracterizada por un darwinismo social muy alto. Por eso también dice Perito, también es asesino de indios, pero por supuesto, ese es el paradigma. Los indios rompían los quinotos acá, ¿no? A ellos les molestaban sobremanera estos salvajes, ¿eh? Entonces el perito sigue un poco lo que es la línea roquista, pero sí presenta un brillante estudio geológico, estratigráfico, geográfico, y Argentina se ve ciertamente muy favorecida en esto, porque en vez de utilizar, como se venía utilizando las altas cumbres, que en este caso no dividen aguas, o usar la divisoria de aguas, se llegó a un punto intermedio. En algunos lugares se utilizaron las altas cumbres y en otros las divisorias de agua. Pero la mayoría de los lagos, lo que serían andinos, ¿no?, cordilleranos, han sido divididos entre Argentina y Chile. O sea que no hemos perdido ese territorio de los lagos que parecía perdido ante la insistencia chilena, y creo yo que hemos sido beneficiados de alguna manera por este laudo arbitral, aunque se diga lo contrario. Es porque no hay nada que sea con respecto a esto, que sea taxativo. ¿Por dónde? ¿Qué hacemos? ¿Por dónde lo trazamos? Bueno, se podía seguir el criterio que se había seguido hasta el momento, que era el de la divisoria, y perdíamos todos los lagos, o se podría haber seguido las altas cumbres, que obviamente los chilenos no lo iban a querer hacer, por esta característica de erosión glaciaria. Como ustedes ven, a pesar que entre Argentina y Chile existe una enorme cordillera, la cordillera de los Andes, columna vertebral del continente americano, no fue fácil trazar este límite. Por eso jamás, pero jamás de los jamases, digan que un límite puede ser natural. Los límites naturales no existen. Si no los desafío a que alguien me traiga una foto de un avión, de un globo aerostático, de un satélite artificial, donde me muestre el límite. Quiero ver el límite natural. Quiero verlo. Me vas a mostrar la cordillera y digo, ¿y dónde está Argentina y Chile? Y no vas a saber. Los límites naturales no existen. Doy otro caso en el que se manifiesta que los límites naturales no existen. Un límite marcado por la presencia de un río, que también suele decirse es un límite natural. Río Uruguay. Río Uruguay es un límite entre Argentina y Uruguay. Perfecto. ¿Pero por dónde pasa el límite? Bueno, en general toda la jurisprudencia del derecho internacional coincide que el límite debe pasar por el canal de mayor profundidad del río, o sea, por el Talwet o Baguada se le denomina, que es el canal de mayor profundidad del río. De hecho, el río Uruguay, el límite pasa por ahí. Pero yo pregunto, si el río Uruguay, el Talwet o Baguada es el límite con Uruguay y luego con Brasil, ¿por qué se usó el río Uruguay y no se usó el río Paraná, que es un río muchísimo más importante y mucho más difícil de atravesar?
El río de Uruguay es un río poco profundo, en algunas zonas está repleto de islas de arena, vos podés cruzar Uruguay y ni te enteraste que cruzaste Uruguay. Mientras que el Paraná es un río de una profundidad muy importante, tanto es así que es navegable con buques de gran calado hasta Asunción. ¿Por qué no usaron el Paraná y por qué usaron el Uruguay? Convenciones entre estados. La Mesopotamia argentina es argentina porque así lo arreglaron los estados. Lo arregló Argentina con Uruguay y lo pactó Argentina con Brasil. ¿Podría haber sido uruguaya? ¿Podría haber sido brasileña? Sí, tranquilamente. Tranquilamente. Pensemos que la Mesopotamia argentina estuvo en un aislamiento, en un cuasi aislamiento geográfico con respecto a nuestro país hasta el año 1973-72, que se inaugura el túnel subfluvial de Armandarias. Hasta ese momento había que cruzar en balsa. No había otra forma de cruzar. Uno quería ir de Buenos Aires hasta allá, tenía que cruzar en balsa. Entonces, se hace el túnel subfluvial de Armandarias, que está en la provincia de Santa Fe, fue la primera gran obra, y luego, años después, ya durante el gobierno militar, se inaugura el puente de Zárate-Brazo Largo, que seguramente alguna vez lo habrán cruzado para ir a la provincia de Entre Ríos. Miren lo que estoy hablando, década del 70 del siglo XX. Esta comunicación tan fluida con nuestra Mesopotamia. Hasta el ferrocarril Urquiza se ponía en una balsa, se lo cruzaba y luego subía de nuevo a Mesopotamia, en la provincia de Entre Ríos. De natural no tiene nada. Sí, es un río. El Paraná también es un río. Y no es límite entre ningún país con otro país. Bueno, en un momento se convierte en nuestro límite con Paraguay. Pero arbitrariamente ahí se usó. Y para Brasil y para Uruguay no se usó. Otro caso, Río de la Plata, que no es un río, es un estuario. Pero a ver, ¿qué pasa con los ríos? Los ríos, toda corriente de agua interna, parte del sistema hidrográfico de los estados, es exclusivamente navegable por esos estados, los cuales pactan, autorizan, permiten, cobran, lo que a ustedes les parezca, la navegación de buques de otra bandera. ¿Qué pasa con los mares? Los mares tienen una plataforma, una zona de exclusión económica muy amplia, ustedes lo habrán visto, de 200 millas, ampliamos a 300 millas, zona de exclusión económica. Pescar, buscar petróleo, no se puede sin autorización del Estado que tiene esta plataforma, ¿no? O que tiene este dominio económico del mar epicontinental. Pero en cuanto a lo territorial y soberano son solamente 12 millas. De la costa, 12 millas. Y unas tantas más, no me acuerdo cuántas, que es como un peligro, ¿viste? Porque es muy difícil marcar este tipo de longitudes en el mar. Entonces, bueno, ya cuando un barco extranjero se aproxima a esas 12 millas, es una zona como de transición, de defensa y de advertencia. 12 millas, entró a las 12 millas, lo hundís. Pero 12 millas nada más. Todo lo demás se navega libremente. Mientras no se explote económicamente, se navega libremente. Por ende, la soberanía se acota a esas 12 millas. Convenía mucho más, y ustedes lo sabrán, porque lo habrán estudiado en historia, que no poder permitir entrar los barcos extranjeros tan libremente por el estuario del Plata hacia el río Paraná. Esto fundamentalmente rompía la hegemonía del poder de Buenos Aires. Por lo tanto, nos pusimos de acuerdo con los uruguayos, dijimos, esto no es un estuario ni nada que se le parezca, es un río. Es el río de la Plata. El río de la Plata, aquí, que durante muchísimos años utilizamos el Talwet, o sea, la línea de mayor profundidad. Pero ¿qué pasa? La línea de mayor profundidad del río de la Plata está pegada a la costa uruguaya. O sea que los uruguayos perdían todo el río. No les gustó para nada la cuestión. El 80% del río era argentino. La isla Martín García fue durante muchísimos años argentina, pura y exclusivamente.
no es que ahora sea uruguaya, ahora les voy a contar lo que hicieron. En 1974 o 73, ya ni me acuerdo, antes de morir, Perón firma con el presidente de Uruguay, creo que era uno de los Valles, el Tratado del Río de la Plata. Y trazan una bisectriz en el río, como si fuera un triángulo, ¿no? En ese estuario convertido en río, le trazan una bisectriz, ya que todos los sedimentos del Río de la Plata se depositan sobre la costa del Paraná, se depositan en la costa argentina, por eso no tenemos nada de profundidad, vivimos haciendo trabajo de calado, de canalización para que puedan entrar los barcos. Dijimos, bueno, pactamos con Uruguay que pasara por el centro, por la bisectriz, pasara el límite. Medio río para ellos, medio río para nosotros. Pero ¿qué pasaba? Cuando hicieron esto, la isla Martín García quedaba totalmente en aguas uruguayas. Y sí, efectivamente está totalmente en aguas uruguayas, pero la isla Martín García, que es una isla precámbrica, es un macizo aflorado, es una parte del macizo aflorado de Brasilia, tiene más de 4.500 millones de años, es Argentina. Todo lo que se ha depositado al norte de la isla Martín García, que es una isla sedimentaria y no una isla basáltica, es uruguayo. O sea que la isla Martín García es una isla argentina en aguas uruguayas. Miren qué lío para trazar un límite. Y después me hablan de límites naturales. Nada menos natural, pero nada menos natural que un límite. No voy a abundar en esto. Le di dos casos que para mí son paradigmáticos para explicar por qué los límites que nosotros vulgarmente se les llama naturales, jamás como profesores de geografía podemos decir que son naturales. Son límites geográficos. El del Río de la Plata, cuando se trazó la bisectriz, es un límite geométrico. Y en las ex colonias en África, donde tantos líos se arman porque se han dividido en dos determinados grupos étnicos, uno quedó de una parte de un lado y el otro quedó de otro lado, y en el mismo lado quedaron archienemigos, se utilizaron no solo límites geométricos, sino hasta límites geodésicos. ¿Qué pasa? Por un paralelo o un meridiano el límite. El límite puede pasar por donde se le cante. ¿Por qué? Porque no existe. Es una convención trazada en un mapa. Bueno, entonces, ¿cuál sería la diferencia, no? Entre estas dos palabras, que son conceptos distintos, entre el límite y la frontera. Bueno, la frontera, Balmaceda me dice, en principio, la frontera no es una línea. La frontera es un área. Es más, Balmaceda va a decir que la frontera es un área contigua al límite internacional. ¿Todo límite internacional habilita la existencia de la frontera? No, depende. Porque para que haya frontera debe existir población. La frontera se considera un área de intercambio cultural entre, no solo cultural, también es económico, pero me voy a quedar en lo cultural, entre dos estados, condicionado por la existencia de un límite internacional. Por lo tanto, la frontera tiene una existencia real, y ustedes me van a decir ¿por qué? Si el límite no tenía una existencia real y esto está condicionado a la existencia de un límite. Les digo, yo venía una vez transitando la ruta 5, vi para Uruguay, y pronto al llegar a la ciudad de Rivera, en Uruguay, nos paró un policía, nos empezó a hablar en portuñol. Y dijimos, ¿ya estamos en Brasil? No, esto es Uruguay. Pero el tipo hablaba un cocoliche raro, extraño. Después me entero la primera vez que llego a Rivera que uno nunca se da cuenta cuando está en Rivera y cuando está en Santana del Ayudamento, porque hay una avenida que oficia, digamos, de separación, como acá tenemos la calle Brasil entre Piñeiro y Lanús. Bueno, ellos tienen la avenida Mongo Aurelio, de un lado es la República de Brasil y del otro lado es la República Oriental del Uruguay. Entonces, ya antes, 40, 50 kilómetros antes de llegar a Rivera,
ya no hablan como hablan los uruguayos de Montevideo. Ya te hablan esta mezcla idiomática entre un portugués gaullo y un uruguayo y un oriental norteño, que poco se parece a nuestro entrerriano o al habitante de Montevideo o de Carmelo o de Colonia. Es absolutamente distinto. Entonces vas notando que te estás acercando a otro lugar, a una cosa diferente, que esa población no es igual que la otra que viste, aunque está dentro del mismo estado. Por eso la frontera es como visible, percibible, justamente en su población. Prendés la radio, las radios hablan todas en portugués. Te cuesta un Perú agarrar una radio uruguaya. ¿Por qué? Porque ahí todo se mezcla. Entonces, como vamos a Misión, empezamos a escuchar ya en Corrientes el guaraní, que se habla ampliamente en el Paraguay. Nos pasa cuando vamos al norte, al noroeste, ¿y qué diferencia entre La Quiaca y Villazón? Más allá que una jurisdicción. La frontera empieza mucho antes de las inmediaciones de la ciudad de La Quiaca. Le diría que empieza en San Salvador. La frontera es palpable, visible, objetivable. Tiene que ver con un intercambio de culturas. Que Balmaceda, que es un súper técnico geográfico, dirá, por supuesto, que esta frontera se encuentra en el área cercana o pegada al límite. Primera diferencia, esto es una isolínea cuya existencia no es percibible si no es en un mapa o si no hay un destacamento de gendarmería. Por ejemplo, entre Rivera y Santana no lo hay. Así que puedes estar en Uruguay o en Brasil sin darte cuenta. La frontera sí, la frontera es percibible porque cambia el lenguaje, cambian las formas, cambia la cultura, cambian las comidas. Es un área, a diferencia de esto que es una línea, no es convencional, está determinada por esta transferencia cultural entre los pueblos, de un lado y del otro. Acá le puse, el límite no es natural, la frontera tampoco es natural, sino que es cultural. La frontera es social, nunca es natural, sino social. Específicamente cultural. El límite, ya les conté, tiene distintas clasificaciones técnicas. Nunca es natural, pero puede ser, entre otras cosas, porque hay muchísimas clasificaciones técnicas de límites, de acuerdo a la forma como se trata y cómo se traza, puede ser geográfico, geométrico, geodésico, etcétera, etcétera. Bien. Si la frontera es un área que para existir necesita una población y necesita un intercambio cultural, ¿todos los límites tendrán una frontera? Y no. Pensemos en un país que es prácticamente un continente, Australia. Está rodeada de mar, totalmente rodeada por mar. Sus límites son las 12 millas del mar territorial. La población australiana está de un lado y del otro, ¿quiénes están? Los tiburones, los calamares. ¿Quiénes están? ¿Qué intercambio va a haber? Un estado insular, totalmente insular, donde no existe otro estado con el cual intercambiar dentro del mismo territorio insular, no va a tener una frontera, simplemente va a tener un límite, una línea trazada, en este caso en un mar. Allí donde hay un desierto. En tantos países del norte de África que tienen parte de su territorio en lo que sería el gran, enorme desierto del Sahara, ahí transitan los bereberes sin pasar aduanas. ¿Qué frontera hay? Todo el territorio sahariano es bereber. Prácticamente no existe una diferenciación cultural entre un país y otro. Ahí no hay frontera.
solamente hay límites, solamente hay líneas que el bereber no reconoce, no forman parte de su idiosincrasia. Es una población transhumante. Entonces, la frontera tiene una construcción de tipo mucho más objetivo, porque la cultura se refleja a través de una existencia objetiva en una población determinada, no hacia el límite. Por eso debe ser jodido cuando hablas de borders en inglés y hablas borders con otro país, another country, que sería México. ¿De qué estás hablando? ¿Estás hablando de un límite o de una frontera? ¿La frontera está contigua al límite o está muchísimo más hacia el interior del territorio estadounidense? Para pensarlo. ¿Admite la misma clasificación la frontera del límite? No. Admite clasificaciones diversas. ¿Por qué? Porque hay autores, como les dije, Balmaceda, que consideran que la frontera no puede existir si no hay un límite internacional. Es imposible. Es un área contigua al límite. Pero yo le dije, le iba a dar otro autor, Vincent Vives, donde dice, no, hay fronteras aún donde no hay límites. No hay límites, pero sí hay fronteras. ¿Y por qué? Bueno, eso lo dejamos para el próximo capítulo. No clasifican de la misma manera, ni entienden la clasificación de frontera de la misma manera, Balmaceda que Vives. Uno podría pensar, las fronteras son donde hay población y donde hay dos culturas. ¿Que se intercambian? Sí. ¿Que se disputan? Y puede ser. A veces ese intercambio es armonioso, pueden ser fronteras muertas, o pueden estar vivas, porque ese intercambio es belicoso y constantemente una cultura quiere imponerse sobre la otra. Puede ser fronteras vivas, como dije antes, yo lo repetí, o puede haber fronteras de tensión, como hay en un montón de lugares. Tensión entre una cultura que busca homogeneizar a otra, imponerse, sojuzgarla, coaptarla. ¿Para eso es necesario que exista un límite? No, rotundamente no. Pensando la frontera desde un origen geohistórico, como la piensa Vives, él dice, la frontera es muy anterior al límite. El límite surge con los estados consolidados. Tilí, circunscripción, control, obligación. Circunscripción, límite. Surge con el estado consolidado, siglo XVIII, siglo XIX, su apogeo, fines del siglo XIX, principio del siglo XX. La frontera es muy vieja. La frontera muchas veces en aquellas fronteras de tensión se intentó trazar límites en un momento que era imposible hacerlo. La gran muralla china intenta ser un límite ante el avance del mongol. Lo intentó ser cada uno de los castillos del imperio carolingio contra el bárbaro, o de las ciudades amuralladas del medioevo, lo que sería el antiguo imperio romano de Oriente. Separarme a mí de los otros, a los culturalmente distintos, infructuosamente. Los límites no existían, no había una capacidad de esos protoestados para circunscribir sus territorios, más allá de una muralla de un castillo, más allá de un cuerpo de caballería o de infantería, más allá de la gran muralla que aún así fue avasallada por los mongoles. Por ende, la frontera es una creación tan vieja como el hombre mismo. La otredad, la alteralidad, la existencia de ese otro distinto. Civilización griega, barbarie germana, por ejemplo. Civilización romana, barbarie de los hunos.
barbarie de los árabes cuando invaden Europa y fundamentalmente España, barbarie del Imperio Otomano, de los turcos, cuando penetran en el Imperio Romano Oriente. La barbarie siempre está representada por aquella cultura que me es ajena. Nosotros como parte de la cultura occidental y cristiana, hemos heredado esta tradición de barbarie de aquello que no sea occidental y cristiano. Por eso, hacia el interior de nuestro propio territorio, dentro de nuestros propios límites, la antinomia civilización y barbarie, propia de la alteralidad y de la otredad, ha generado fronteras en la Argentina, como lo vimos en los censos de 1869, 1895, fronteras interiores que no tenían absolutamente nada que ver con los límites internacionales. La frontera es previa al límite, como la nación es previa al Estado. La construcción de los límites está absolutamente supeditada a la existencia de un Estado. No importa que haya dentro de un Estado culturas diversas. La existencia de una frontera está absolutamente supeditada a la existencia de distintas naciones. ¿Pueden convivir distintas naciones dentro de un Estado? Sí. ¿Pueden convivir armoniosamente sin tensión? Sí, por supuesto que sí. Como también puede ser que no. Bueno, esto es lo que clasifica básicamente una frontera, como algo de existencia cultural, no necesariamente atada a la existencia de un límite internacional, como nos quiere hacer creer Rey Balmaceda, a pesar de que era un geógrafo argentino. Para cerrar esta clase les diré que así como casi todas las guerras del siglo XX, del siglo XIX, fueron guerras cuyo objetivo principal eran los territorios y por ende tenían como fin el trazado de los límites, y hubo una gran puja por el trazado de esos límites, sobre todo en Europa. Las guerras del siglo XXI y de la posmodernidad, escribió por ahí alguna vez Huntington, serán y son guerras culturales, guerras que se dan mucho más allá de los límites de los estados, incluso se dan en continentes a los cuales esos estados son ajenos, y tienen que ver con esta idea de imponer culturas o unas culturas sobre otras. En este caso, específicamente lo que se quiere imponer no es la religión, como en la época de las cruzadas, ni la lengua, como en la época de las epopeyas de los caballeros españoles, sino que lo que se intenta imponer fundamentalmente es la cultura del consumo, que es de alguna manera el sustento material del capitalismo de la hiperproducción. Las guerras hoy por hoy son por los territorios, porque en ellos están los recursos, pero los recursos fácilmente pueden comprarse, salvo que exista lo que llamamos una divergencia cultural. Creo que el mejor ejemplo de esta divergencia cultural se da con los grupos fundamentalistas islámicos, donde por cuestiones, entre comillas, religiosas, yo creo que siempre lo religioso es un ideario con el cual se adoctrina al soldado, pero no es el interés del general, por decirlo de alguna manera, en este caso serían otras cuestiones y no generales, porque es lo que lo motiva a pelear, ¿no? Esta cosa del nacionalismo, la pertenencia, el Dios. Esto es lo que motiva esta guerra cultural que se puede realizar en cualquier lugar del globo, cualquier país que quiera imponerme su cultura o que forma parte de esos países que quieren imponerme una cultura
asociada al hiperconsumo y a la hiperproducción, y que económicamente no me cierra. Pero eso, bueno, es para otro capítulo, es más complicado, lo vamos a ver el cuatrimestre que viene, pero ya no están en disputa los límites como antes, sino justamente las fronteras culturales. Bueno, y como cierro este cuatrimestre, vamos a trabajar este tema a través de estudio de casos también. Y vamos a trabajar el tema de las tensiones y un poco estas diferencias que hablamos entre los límites de la frontera y dónde están las tensiones hoy en día, ¿no? Dónde son los epicentros de tensión. Pero bueno, lo que nos ha pasado durante este cuatrimestre, esto de la virtualidad, se ha perdido muchísimo y también se ha ganado. Creo que me permitió trabajar desde otro lugar, a no tener la compulsión de la calificación. Al final del cuatrimestre, en una materia que es muy difícil fragmentarla, porque lo que se ve en el primer cuatrimestre se evidencia, digamos, en el segundo, de alguna manera. Y acá lo que hicimos fue cruzar cosas. Pues utilizamos casos en el primer cuatrimestre, algunos casos puntuales para aplicar puntualmente algunos conceptos, y no todos, sino a medida que los íbamos viendo. Entonces lo hicimos para la cuestión de paradigmas geográficos y geopolíticos, lo hicimos para la cuestión de Estado, naciones y nacionalismos, y lo haremos seguramente para estas cuestiones de límites y fronteras. Y después trataremos de juntar todo en una sola cuestión cuando empecemos a analizar distintas problemáticas del mundo posmoderno vigentes en la actualidad, en lo que es la geografía política a escala global, y no simplemente la geografía política de los estados, que es algo que diría carece de la importancia estratégica que tenía hace 50 o 60 años atrás, cuando justamente estas circunscripciones eran el motivo de disputa, ¿no? Bueno, chicos, la verdad fue una experiencia muy interesante, creo que fue muy rica, que se aprendió mucho, me parece. Y se produjeron cosas más o menos interesantes, se pueden mejorar. Ahí tengo un pequeño universo de 11 estudiantes a los cuales los he visto, a lo mejor en algún meet, alguno de ellos, a otros para nada. No sé siquiera si cursan, las situaciones administrativas son muy inciertas. La verdad que no pongo las manos en el fuego por nada. Pero bueno, veremos si se pueden sumar ahora a partir de esta estancia de posibilidad de presentar este trabajo y el anterior, y poder acompañar un poco lo que es el trayecto. Una pena que no lo puedan seguir, sabemos que hay innumerables problemáticas y bueno, en lo posible, en lo que está a mi alcance, vamos a tratar de allanarlas, si es que hay un interés, obviamente, de tener continuidad con la materia. Bueno, nos seguimos viendo y nos vemos en el encuentro.